Hola, soy su compañera Melanie, de décimo semestre e instructora del taller de primeros auxilios. El tema que vamos a platicar hoy es quemaduras. Es un tema, es muy padre, es muy importante, tiene mucho donde abundar, pero lo que vamos a ver aquí en el video son los puntos claves que recalcaríamos en la clase presencial para que no batallen y les sea más fácil entender esto. Entonces, bueno, una quemadura es una lesión generada por ya sea calor, frío, por electricidad y por agentes químicos. Muchas personas creen que solo te puedes quemar con fuego, pero las quemaduras son provocadas por distintos agentes. Hay que saber porque esto nos va a ayudar a clasificarlas. Y bueno, que principalmente es por accidentes en niños de 4 a 14 años generadas en el hogar. Y bueno, también es muy importante que reconozcamos que el órgano que más frecuentemente se ve afectada por las quemaduras, pues es la piel. La piel a su vez se divide en epidermis, después tenemos de superficial a profundo, epidermis, después la dermis. La dermis se va a dividir en dermis papilar superior y dermis reticular más profundo. Después tenemos la hipodermis o tejido subcutáneo y ya después todos los tejidos, músculo, tendón, hueso, etc. Y bueno, esto hay que tenerlo en cuenta porque nos va a servir más adelante en la clasificación de las quemaduras. Las quemaduras se pueden clasificar dependiendo del agente que la produjo, que ya mencionamos cuáles son. En su profundidad, dependiendo de hasta dónde llega la quemadura. En su localización, qué parte anatómica del cuerpo es la que está afectada y por supuesto en su extensión de superficie corporal quemada, que esto lo vamos a hablar un poquito más adelante. En cuanto a la localización, perdón, es importante recalcar que la cara, ojos, vías respiratorias, periné, articulaciones son zonas muy importantes y que comprometen la vida del paciente si hay quemaduras en estas. Entonces, si tenemos una quemadura en cualquiera de estas zonas, pues hay que acudir al servicio médico más cercano, al hospital, para que reciba la atención especializada. Y bueno, en base al agente productor, ya mencionamos que tenemos a las quemaduras térmicas, sea por una fuente de calor muy importante o una fuente muy fría, o sea, puede ser el fuego como tal lo conocemos, o algún tipo de hielo o una atmósfera muy fría también genera este tipo de quemaduras. Después tenemos a las eléctricas y a las quemaduras eléctricas las vamos a dividir en dependiendo de dónde viene la fuente de electricidad. Puede ser atmosférica, que lo más común viene siendo los relámpagos o los rayos, y estas son generadas pues por cambios climatológicos del medio ambiente. Y tenemos a las quemaduras eléctricas que son de corriente industrial, ya sea de la casa o de donde estemos trabajando, en una empresa o lo que sea. Entonces es muy importante hacer esta diferencia. Al tipo de quemadura eléctrica generada por una corriente atmosférica se denomina específicamente fulguración. Que te caiga un rayo no es sinónimo de que te vas a morir. Obviamente estamos hablando de una capacidad muy fuerte, de una temperatura muy alta, pero varía mucho dependiendo de dónde estás, lo que traes puesto, la intensidad. Entonces, que te caiga un rayo no es sinónimo de que vas a morir. Hay personas que les cae un rayo y sobreviven y la probabilidad de que te caiga un rayo pues también es muy mínima, pero puede pasar. Entonces recuerden, la palabra clave es fulguración. Después tenemos lo que viene siendo las quemaduras eléctricas por corriente industrial y esas las vamos a dividir en dependiendo del voltaje. De 0 a 120 volts es una corriente leve y normalmente es la corriente que tenemos en la casa. No sé si alguna vez ustedes de chiquitos metieron, no sé, unas tijeras o algún fierro a los conectores, a los enchufes y sintieron
ahí la electricidad. Normalmente es ese tipo de voltaje. Después tenemos de 120 a 1200. Aquí ya es un voltaje medio. Y aquí ya hay más riesgo pone más en riesgo la vida de la persona. ¿Por qué? Porque produce convulsiones y tetanización. La tetanización es una contracción sostenida de los músculos, y si ustedes recuerdan en la clase de respiración y salvamento, les explicaron más o menos todo el proceso de la respiración, los músculos que involucran, uno de ellos el diafragma. Entonces, la tetanización, que es la contracción sostenida, entonces imagínense, el diafragma no se puede relajar y está contraído totalmente, no se lleva a cabo este proceso de oxigenación. Las víctimas pueden empezar a adaptar una coloración violácea o azul, se les conoce como quemados azules, por lo mismo, y pues puede llegar a causar la muerte también. Eso es de 120 a 1200. Después de eso tenemos ya un alto voltaje que es más de 1200, y aquí sí provocaría una muerte instantánea que se le conoce como sideración específicamente. Entonces, en ese tipo de quemaduras eléctricas, lo más importante, o si ya identificamos que alguien está sufriendo de este tipo de quemaduras, lo más importante es retirar la fuente de corriente, o sea, apagarla, antes de que nosotros vayamos a tocar a la víctima, a tratar de ayudarla, porque si no identificamos la fuente y la apagamos, nos podemos dañar nosotros y pues en vez de ayudar estaríamos entorpeciendo la escena. Entonces, primero hay que apagar la corriente de electricidad y asegurándonos de que la víctima al momento de caer, de que se apague esa corriente, no vaya a tener pues no se vaya a golpear con algo, o sea, que no haya objetos ahí peligrosos muy cerca para que la víctima al caer, ahora sí, con cuidado ustedes proceden a hacer el ABDI, la evaluación primaria, si se ocupa hacer RCP, hacerlo en ese momento y llamar al servicio médico de emergencias, obviamente. Y, y, y bueno, eso fueron las quemaduras eléctricas. Después pasamos a las quemaduras químicas. Las quemaduras químicas pueden ser por agentes ácidos o bases, pueden ser líquidos o pueden ser sólidos como polvos. Es muy importante diferenciar una de la otra porque normalmente la mayoría de los accidentes es generada por bases, porque las personas lo tienen más al alcance de los niños, los ácidos ya los tienen más identificados que son peligrosos, entonces los cuidan un poquito más, y los bases se descuidan. Entonces, y su mecanismo de acción es muy diferente. Entonces, un ácido lo que provoca es una necrosis coagulativa, eh, y normalmente las lesiones son más extensas que profundas. Entonces puede que un ácido, o sea, si te cae un ácido en la piel o lo que sea, a lo mejor se va a ver muy aparatoso, provocan escaras duras y secas, pero no va a afectar tejidos más profundos. Mientras que una base es más profunda la lesión, puede que a simple vista se vea más pequeña, pero es más profunda, y su mecanismo de acción es una necrosis licuefactiva. Si tienen oportunidad de investigar qué son esos tipos de necrosis, háganlo para que entiendan un poquito más el mecanismo. Y bueno, las escaras de la quemadura por una base son húmedas, son blandas, entonces a simple vista se puede identificar si es una base o si es un ácido. Si ya se presenta la quemadura, lo más importante que debemos de hacer, si es por un líquido, pues irrigar con abundante agua durante unos 20-30 minutos, agua a temperatura ambiente, y hay que llevar a la víctima al hospital. Y si es por agentes químicos pero sólidos como polvos, antes de nosotros irrigar, debemos de retirar el agente lo más que se pueda con un cepillo de cerdas suaves. También tratar de retirar ahí anillos, pulseras, collares que puedan entorpecer ahí el área. Retirarlo con el cepillo y después de eso ya irrigar igual,
y pues como es una quemadura química hay que llevarlos al hospital un poquito. Más adelante les voy a decir cuáles son las quemaduras que requieren atención médica de sí o sí. Y por último tenemos las quemaduras por radiación. Lo más común son los rayos UV, pero tenemos rayos gamma, etc. Entonces, ese tipo de quemaduras, pues yo creo que todos lo hemos tenido cuando hay una exposición muy prolongada a la luz solar. Puede que tengamos ese tipo de quemaduras, pero con abundante agua, humectando la piel, no debe de causar otro problema. Hablo de los rayos UV. Y bueno, eso sería la clasificación en base al agente productor. Vamos a pasar ahora a la clasificación en base a la profundidad de la quemadura. Hace ratito mencionábamos las partes en las que se divide la piel y pues en base a hasta dónde llega la lesión es como la vamos a clasificar. Tenemos primer grado, segundo grado superficial y profundo y tercer grado. Las quemaduras de primer grado son las que abarcan solamente hasta la epidermis, que es la capa más superficial de la piel. A simple vista va a estar muy eritematosa la piel, muy roja, les va a doler mucho. Es cuando vas a la playa, no te pones bloqueador, te quemas y te pones una toalla o algo y te arde. Entonces, aquí el tratamiento de este tipo de quemaduras de este grado es solamente una correcta hidratación, abundantes líquidos. Hay personas que les gusta ponerse cremitas para humectar la piel y ya. No debe de generar mayor problema a menos que presente signos sistémicos. Después tenemos a la de segundo grado, que se divide en superficial y profundo, dependiendo si afecta hasta la dermis papilar, que es la superficial. Cuando solo abarca hasta la dermis papilar es segundo grado superficial. Y bueno, este tipo de quemaduras va a generar flictenas con mucho contenido, con mucho exudado, con una base roja brillante. Aquí sí se conservan los folículos pilosebáceos todavía y obviamente les duele mucho. ¿Cómo se trata esta quemadura, este grado? Con apósitos húmedos, de preferencia estériles, y pues dependiendo si la ampolla se revienta o no. Si se revienta, pues hay que tratarla como una herida, con más cuidado, que no se vaya a infectar, y si no se revienta, con los puros apósitos húmedos debe de ser suficiente, aunque les digo si les duele mucho. La de segundo grado profunda es cuando la lesión abarca hasta la dermis reticular. A simple vista se va a ver diferente, es una lesión más seca, tiene menor contenido de exudado. Aquí ya los folículos pilosebáceos no están conservados y se ve la base de la flictena gris o blanca, se ve muy pálida a diferencia de la de segundo grado superficial. Aquí todavía les duele mucho y se trata exactamente igual, apósitos húmedos, dependiendo de cómo esté la ampolla, si se revienta, si no, apósitos estériles y algún vendaje. Y después tenemos la de tercer grado. La quemadura de tercer grado es cuando ya abarcó todas las capas de la piel y llegó a tejidos más profundos. Ahí se considera de tercer grado. A simple vista es una quemadura que se ve como acartonada, se ve de color negruzca. Algo que tenemos que tener en cuenta es que una quemadura, cuando una persona se quema, no toda la superficie que está quemada va a estar en el mismo grado. O sea, puede haber zonas de primer grado, de segundo superficial, segundo profundo, tercer grado. Entonces el área donde va a estar quemado de tercer grado, como se queman las terminaciones nerviosas libres, que es por donde viaja el dolor, no les va a doler en el centro de la lesión, pero a la periferia, conforme va subiendo de grado, o más bien disminuyendo de segundo grado o primer grado, ahí sí les va a doler mucho. Y bueno, en esta quemadura de tercer grado es muy importante que los apósitos sean secos, a diferencia de la de primer y segundo grado que son húmedos. Aquí si hay piel o cualquier objeto adherido a la quemadura, no hay que retirarla porque si la quitamos podemos provocar alguna hemorragia
o en vez de ayudar estaríamos entorpeciendo. Entonces en la de tercer grado, muy importante recordar apósitos secos y no retirar ningún objeto que esté adherido a la lesión. Y bueno, eso sería en base a la profundidad. La clasificación, tenemos otra clasificación que es en base a la extensión de superficie corporal quemada, que para esto tenemos la regla de los 9 de Wallace, que es la que utilizamos en el manual, para calcular qué porcentaje pues de nuestro cuerpo es el que está quemado. Entre más porcentaje, pues es más peligroso, también depende del grado, pero es importante que nos aprendamos muy bien esto, o sea, de pi a pa. Entonces, bueno, vamos a empezar. Es muy sencillo. Como ya les mencioné, son las reglas de los 9. Entonces, vamos a dividir nuestro cuerpo. Para empezar, hay que conocer y saber cómo referirnos a las estructuras anatómicas. Tenemos la cabeza, que en su totalidad vale un 9%. Si la dividimos o si solo digo nuca, que es la parte posterior, o cara, ahí es diferente. Si solamente hacemos referencia a la cara, es 4.5, porque es solamente la mitad de la cabeza. ¿Ok? El cuello entra en esta clasificación. Y bueno, entonces es 9 de la cabeza, 4.5, 4.5. Después tenemos extremidad superior, que la vamos a dividir en brazo, solamente esto, antebrazo y la mano, ¿ok? La mano a su vez se divide en dorso y palma. Entonces, toda la extremidad superior en su totalidad es un 9%. Si lo dividimos, sería 4 del brazo, 4 del antebrazo y 1 de la mano, que nos da el 9%. Si lo dividimos en anterior y posterior, sería todo lo posterior 4.5 y todo lo anterior 4.5, o sea, la mitad de 9, ¿ok? Entonces, es muy importante que pongan atención en estos detalles porque en los exámenes siempre se confunden por eso. Tienen que aprender si decimos extremidad superior, es todo en su totalidad, que es 9%. Si decimos brazo, 4, antebrazo, 4, mano, 1. Si decimos dorso de la mano o dorso, 0.5. Si decimos palma, 0.5. Si decimos parte posterior de la extremidad superior, o sea, toda la mitad de atrás, 4.5. O porción anterior de la extremidad superior serían otros 4.5. Entonces está ahí medio tricky, pero es muy fácil en realidad entenderlo. Entonces ya eso es extremidad superior, así se divide. Después tenemos tórax anterior, que son 9, tórax posterior 9, abdomen 9, espalda baja 9 o área lumbar. Y después tenemos a la extremidad inferior, que es lo mismo, que es muy parecido a la extremidad superior. En cuanto a la división, debemos de saber que tenemos un muslo, después la pierna y después el pie. Entonces, ¿cómo vamos a dividir la extremidad inferior? Sería muslo. En su totalidad, la extremidad inferior. La extremidad inferior tiene un porcentaje de 18 en su totalidad. La vamos a dividir igual en muslo, pierna y pie, dándole un porcentaje al muslo de 8%, pierna 9% y pie 2%. Y al igual que en la extremidad superior, si hacemos referencia a la porción posterior de la extremidad inferior izquierda, la mitad de 18 vendría siendo 9. Si decimos que solamente está quemada la pierna en su totalidad y el pie, ahí tendría un porcentaje de 10, porque la pierna tiene un porcentaje de 8 y el pie de 2, lo sumamos 10. El pie a su vez, si es planta es 1% y si es dorso es 1% también. Entonces solamente hay que prestar atención en las referencias anatómicas y
Y ya, y bueno, esa fue la clasificación en base a la extensión de superficie corporal quemada. El tratamiento de las quemaduras pues lo fuimos viendo conforme hablábamos de ellas. Acuérdense que las eléctricas lo primero es retirar la fuente, la corriente, apagarla, asegurarnos que la víctima caiga en una zona segura y después ya procedemos a hacer el ABDI, la evaluación primaria, evaluación secundaria, si hay que dar respiración de salvamento, RCP, procedemos a hacerlo. Las quemaduras químicas, hay que retirar el agente, si es líquido con abundante agua, temperatura ambiente, unos 20-30 minutos. Y si es sólido, primero hay que retirarla con un cepillo de cerdas suaves, retirar anillos, pulseras, collares. Estas quemaduras eléctricas, químicas, son quemaduras que requieren una atención médica especializada, al igual que las quemaduras de la vía aérea, quemaduras en articulaciones, en manos, en pies, en cara, porque comprometen la vida del paciente y comprometen muchísimo la funcionalidad. Entonces, los cirujanos plásticos son los que se encargan de esto. Y, ¿qué más les iba a decir? Entonces hay que tener en cuenta eso, quemaduras en niños menores de 5 años y en viejitos, en ancianos. Las quemaduras de primer grado que presenten signos sistémicos, ya sea convulsiones, fiebre, vómitos, náuseas. Cuando es de primer grado y se acompaña de estos síntomas, ahí sí es una quemadura grave. Cualquier quemadura de segundo grado que tenga más del 10% de superficie corporal quemada. Entonces, si es una víctima que llega por quemadura en la extremidad superior derecha, en el tórax anterior y en el abdomen, ahí el porcentaje de quemadura sería de 9%, de 27%, perdón, 9 cada una, 27%. Y si las flictenas son de una base roja brillante, tienen mucho contenido de exudado, pues sería una quemadura de segundo grado superficial. Y pues eso también es una quemadura grave por el porcentaje. Entonces, la clasificación en base a la localización de la extensión de superficie corporal quemada en niños, en infantes, lactantes, es diferente. Como pues todos saben, la cabecita del bebé es casi lo mismo que el cuerpo, entonces varía un poco y aumenta el porcentaje. En su libro viene ahí una tablita súper bien explicada para que lo chequen. Hay que tener en cuenta eso también, que en los niños cambia un poquito, pero es muy leve para que lo revisen. Y bueno, yo creo que ya abarcamos lo más importante. Espero que me hayan entendido. Si tienen alguna duda o alguna aclaración, estoy en Facebook como Melanie Paola Benavides, Melanie con doble N. Y estoy a sus órdenes, cualquier cosa, cualquier duda, me pueden mandar un mensaje y con gusto les voy a aclarar, y si los puedo apoyar en cualquier otra cosa, pues con todo gusto. Muchas gracias.